Señorías, ruego silencio para escuchar al portavoz del Grupo Mixto. Son tan amables. Cuando quiera, señor Curbelo. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor presidente del Gobierno, señorías. Saludos a todos los que nos acompañan en esta tarde que debatimos probablemente una de las leyes más importantes que se debatan en esta legislatura. Y será de las más importantes, entre otras cosas, porque de los 4 sectores estratégicos que tiene nuestra comunidad autónoma, el suelo es uno de ellos. Hay otros también. Lo que pasa es que hoy se quiere hacer énfasis en el suelo. Y a mí me llama la atención algunas de las cosas. Y desde luego diré cuáles son al comienzo de mi intervención. Digo que hay otros sectores estratégicos como es el transporte, como es la energía y como es el agua. El suelo también lo es. Y miren, yo estoy completamente seguro, y me alegra escuchar del portavoz de Nueva Canaria que está dispuesto al consenso. Es que a mí me da la impresión que los grupos que hoy presentan la enmienda a la totalidad no han hecho un diagnóstico adecuado de la realidad canaria. Porque si hubieran hecho un diagnóstico adecuado de la realidad canaria, hoy no estuvieran presentando enmiendas a la totalidad, sino enmiendas, en todo caso, al articulado para mejorar entre todos la ley. Lo que pasa que es verdad que cuando uno en el Parlamento está en la oposición, pues tiene que buscar todos los argumentos posibles para distinguirse, para separarse, para que no le identifiquen con los que gobiernan. Y al final, sí, y al final no hay argumentos para hacerlo, ¿no? Por eso yo digo que me alegra que haya expresado el portavoz de Nueva Canaria el intento o la búsqueda de consenso y también que hayan hecho un diagnóstico razonable, que yo no lo veo. Nosotros hemos estudiado detenidamente con el convencimiento y la responsabilidad que conlleva la tramitación de esta ley, porque sabemos que es muy importante. Y estas enmiendas las vamos a desestimar nosotros. Y por eso nuestro voto no está cargado de cemento, como decía alguna portavoz. Nuestro voto va a estar cargado de racionalidad, de coherencia, mirando para el campo canario, que hay un montón de gente que se ha ido a otros lugares precisamente porque no son capaces de la administración pública de darle una licencia para un cuarto de aperos o una licencia para construir un bancal. Sí, claro, es que cuando no contemplamos la realidad canaria, por eso decía al principio que alguien no parte de la realidad canaria auténtica. Otra cosa es la filosófica, o la que queramos expresar aquí para que todos los canarios que nos escuchen vean un discurso lindo, pero no, la realidad es otra. Y mire, nosotros lo vamos a desestimar primero porque estoy absolutamente convencido de la necesidad de la ley. Canarias no puede prescindir de esta ley y de este proyecto y con ello seguir ralentizando la economía, en primer lugar, y en segundo lugar, que la mayor parte de las alegaciones que se presentan pueden ser cursadas con enmiendas al articulado, como ya he dicho. Siguen teniendo esta vía todos los grupos parlamentarios, incluido Podemos, que no ha anunciado acercarse al consenso que podemos plantear todos en esta legislatura, porque entre todos, con el esfuerzo, el diálogo y la colaboración, podemos hacer, con la aportación de todos los grupos, porque créanme que también he escuchado que no ha habido debate. Yo no he estado todas las legislaturas en este Parlamento, pero es la ley que conozco en Canarias que más ha sido debatida con las corporaciones públicas de nuestra comunidad autónoma y con colectivos. Hablamos de la ley que da salida a esa maraña normativa que tenemos en Canarias para la ordenación del territorio y que lastra e imposibilita cualquier iniciativa pública o privada. ¿Cuántos empresarios y no empresarios? Algún canario que quiere construir su vivienda y ha renunciado a ello porque no tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo esperan si no dar una solución a la compleja y aficiante ordenación del territorio de nuestro archipiélago, dada la situación de bloqueo actual de estos instrumentos de ordenación, tanto a nivel insular como a nivel local? Desde el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Espacios Naturales Canarios, hace más de 16 años, que contenía un esquema claro y racional, y con las innovaciones posteriores legislativas inconexas, se ha tornado en ingobernable la legislación de ordenación territorial. Y prueba de ello es que el propio gobierno
el presidente a quien antes mencionaba el propio portavoz de Nueva Canaria, el propio gobierno para ello se ha visto obligado, para llevar a cabo las inversiones públicas, a forzar hasta 4 vericuetos. Las inversiones públicas del propio gobierno. Imagínese el ciudadano de a pie que está en el municipio más alejado de cualquier isla. La primera de ellas es el artículo 47, o la Ley de Inversiones Estratégicas y Planes de Mejora y Competitividad y los planes supletorios. Ni siquiera así el propio gobierno ha logrado plenamente su objetivo. Señorías, si no ha logrado el objetivo el gobierno para sí mismo, ¿qué podrán lograr los ciudadanos que presentan para tramitar una solicitud de licencia? Tenemos una legislación que da lugar al desgobierno actual, destacando de manera singular la superposición competencial derivada de la deficiente concreción de las competencias de cada administración, conforme a la cual ninguna administración y muy pocos empleados públicos tienen claro cuáles son los límites de su cometido. La situación se ha agravado por el crecimiento exponencial de los contenciosos administrativos contra las aprobaciones definitivas de los instrumentos de planeamiento. La firma de un informe plenamente favorable se ha convertido en la Administración en una excepción ante la multitud de interpretaciones posibles a las que se aboca el complejo elenco normativo hoy en vigor. Pocos, por no decir ningunos, se han llegado a aprobar con éxito debido a la imposibilidad de pasar por todos los filtros de la actual normativa, incluso con el control de la propia CODMAT, al que apelan todos ahora como la panacea para el control de todo. Y además, miren, a ver si nos enteramos ya de una vez en Canarias que los cabildos canarios, que son administraciones centenarias, y los ayuntamientos son administraciones maduras, responsables, porque hay algunos que creen que todavía cuando se descentraliza las competencias ya hay madurez, ya tiene que haber corrupción. Pues no, a ver si nos enteramos de una vez. Hasta tal punto que los únicos 26 planes generales definitivamente aprobados en los últimos 16 años por esta comisión, a las que todos apelan como la panacea, 8 han sido ya anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, mientras otros 4 están a la espera de sentencia, con el perjuicio del esfuerzo temporal y económico que supone para las arcas de las entidades locales y los ciudadanos, constatando de esta manera el colapso y el agotamiento operativo del sistema de planeamiento tanto en la vertiente insular como en la municipal. La práctica totalidad de las actividades económicas de las islas están sufriendo estas consecuencias, no solo en las islas capitalinas, todavía peor en las no capitalinas. En el sector primario, que tanto representa desde el punto de vista de la estabilidad socioeconómica y ambiental, está esclerotizado por la falta de una respuesta asequible y satisfactoria a los problemas elementales propios de las actividades agrarias. No digo a las actividades extraordinarias, a las elementales, para mantener una quesería, para mantener una bodega, para mantener el cultivo una hectárea de viñedos. La puesta en cultivo de suelos construidos con la suma de tanto esfuerzo individualizado se ha tornado de un tiempo a esta parte en la constante imposibilidad de poder llevar a cabo las más elementales tareas en el mundo agropecuario. Antes les mencionaba algunas, como es la autorización de cualquier construcción en el medio rural, no digo ya para legalizar una instalación ganadera, sino para levantar un bancal que se ha caído. ¿Cómo pueden defender a unos a los agricultores y ganaderos si luego quieren paralizarlo todo? Paralizar una ley que le da tantas respuestas a los problemas que hoy le impiden actuar en su día a día. Esta ley dará soluciones concretas a estos sectores de los que necesitan actualmente los ganaderos para la legalización de la situación de sus explotaciones. Tenemos la oportunidad, y dicho sea de paso, parece que a algunos les asusta un poco los usos complementarios. Es que alguien se puede preocupar porque un agricultor que tenga un viñedo y una bodega y quiera vender sus productos, el vino allí como una actividad, ¿eso es malo? O que quiera inclusive montar un restaurante en su propia bodega para ofertar un producto cualificado que él mismo produce, ¿eso es malo? O que un ganadero que produce leche, hace su queso y tiene sus instalaciones y pueda vender su producto allí, ¿eso es malo? Pues no, señoría.
Eso no es malo. Esas son las cosas que precisamente hay que hacer y que esta ley lo permite. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ofrecer soluciones con esta ley a aquellos que la necesitan, en concreto para el sector agropecuario, que todos sabemos las dificultades añadidas que tienen tanto en la producción como en la comercialización de sus productos. Y esto es, en definitiva, una apuesta por el reparto de la riqueza. Me han escuchado decir aquí que el turismo, que es la actividad económica fundamental que genera riqueza y empleo, no lo reparte al medio rural, y precisamente con estas actividades complementarias hay un reparto de la riqueza en el conjunto de todo el espacio de una isla para que llegue al medio rural. Pero también se pueden ofrecer situaciones en materia turística a las islas donde no ha sido posible poner ni siquiera el inventario de la planta turística insular, sin establecer una política de actualización de la misma por culpa de la caótica normativa. Algo tan elemental como implementar las viviendas vacacionales o emblemáticas, modalidades pensadas para dinamizar la economía y para salvaguardar el patrimonio natural de la isla, aún no ha podido encontrar acomodo ni siquiera en términos de establecer una correcta implementación de su regulación jurídica. Por eso, confiamos que con esta ley, con la ley, en primer lugar, de ordenación turística de las islas occidentales, recientemente modificada, que hay algunos que todavía llegan a pensar que queremos hacer un solar de las islas del Hierro, de La Palma y de La Gomera. No queremos hacer un solar, pero tampoco queremos hacer un parque temático solo para que nos visiten, porque los que estamos allí también tenemos derecho a vivir en esas islas y a generar empleo y riqueza. La futura modificación inclusive del decreto 103/2015 y esta nueva ley que nos aclare las posibilidades de la actuación que tenemos para planificar adecuadamente nuestro modelo turístico. Les adelanto que esta no va a ser una ley ultraliberal. ¿Por qué? Si no está en manos de los empresarios. ¿Es que es ultraliberal pensar que está en manos de un ayuntamiento o pensar que está en manos de un cabildo? Eso es no conocer la realidad, ni desprotege el paisaje, ni será un lastre para el futuro, todo lo contrario, ni complica los procedimientos, sino que los simplifica, los sistematiza y los ordena para todos, para podernos entender. Y además no va a ser desarrollista, sáquense esa idea de la cabeza, porque no se puede esgrimir argumentos sin conocer el diagnóstico y la realidad canaria de nuestro campo y de nuestras ciudades, que por mucho que se repitan apenas se sustentan, como es que esta ley rompe la cohesión regional y que los municipios y cabildos iremos por libre compitiendo unos con otros. Negar el carácter jerarquizado de nuestro ordenamiento es hacer trampas al solitario. Hacer trampas al solitario. La nueva figura, como los proyectos de interés insular relativas a la ejecución de sistemas generales, dotaciones y equipamientos estructurantes o para diversificar actividades, va a permitir a la institución insular, a los cabildos canarios, actuar como una auténtica administración de fomento, supliendo las eventuales carencias municipales allí donde se les requiere y hacerlo en condiciones de eficacia. No podemos demonizar estos instrumentos que serán de plena eficacia para dar respuesta adecuada en tiempo y forma a situaciones no previstas en los planes. Y ya les digo que sí existe una comunidad que haya sido respetuosa con su patrimonio natural, no solo La Gomera, sino también el resto de las islas, y desde hace mucho tiempo lo estamos haciendo. Eso no va a cambiar porque tengamos una nueva ley, porque tenemos una apuesta firme y decidida de salvaguardar nuestro medio ambiente y nuestros espacios naturales. Y aquí debo precisar que cambiar la forma de hacer las cosas a mejor en materia del territorio no significa, como se ha dicho, el fin del sistema de protección del suelo, ni de nuestro medio ambiente, ni significa acabar con nuestros valores paisajísticos, ni con nuestros espacios naturales, ni con la rica biodiversidad que existe en nuestras islas. No, señorías, es un discurso desconociendo la realidad de Canarias. Y por eso no estamos de acuerdo cuando se sostiene que se va a dejar sin protección el suelo con la escasez que hay en nuestras islas. Todo lo contrario, se defenderá que el suelo, sin clasificar, sea de naturaleza rústica para la mejor conservación del entorno y también para los usos complementarios, como ya he dicho. Tampoco se va a acabar
con la CODMAC, que no lo llama así el proyecto de ley, un órgano superior que va a controlar la evaluación ambiental estratégica, o un órgano, digo, que todavía no viene determinado en la ley, pero creo que yo discrepo que vaya mucho más allá el control de este organismo, porque tengo la experiencia de mucho tiempo de la CODMAC, que haya determinados controles para la evaluación estratégica, que haya un control de legalidad para los asuntos autonómicos, bien, pero no mucho más, porque si no, volvemos a lo mismo. Los sectores económicos afectados por la legislación actual se beneficiarán de la aprobación de este proyecto de ley. Solo hay que poner el ejemplo del sector industrial, donde el intrincado proceso de puesta a punto del suelo necesario para un mínimo desarrollo en las islas de nuestro archipiélago ha impedido llevar a buen fin las iniciativas públicas y privadas, con consecuencias tan graves como el bloqueo de la implantación de la SEC en algunas de las islas. No nieguen que la normativa actual está coartando la posibilidad de diversificar de nuestra economía y de regeneración de nuestro sector productivo. Si no actuamos, ¿cómo esperan que, si no, prosperemos o se creen empleos? Para los miles de canarios que esperan una oportunidad, emigrar, y fíjense que yo no utilizo el argumento del empleo como elemento exclusivo para que se apruebe esta ley, porque hay otros muchos beneficios. El generar riqueza, el crecimiento sostenible y el respeto exquisito de nuestros valores naturales va a ser la clave de esta ley. Por primera vez, en un texto legislativo reconoce la necesidad de acompasar sus contenidos a los ciclos de la economía, equilibrando desarrollo con conservación, de tal forma que en momentos de expansión económica aquellos deban oscilar hacia la conservación y en momentos de regresión deben favorecer la regeneración y la generación de riqueza y empleo. Y en aspectos también importantes, es de especial interés para las islas no capitalinas esta ley. La práctica totalidad del planeamiento territorial y urbanístico de las islas fueron formulados en el periodo de expansión económica y por ello permanecen a la defensiva, lo que hace que buena parte de sus contenidos resulten actualmente manifiestamente inaplicables en las actuales condiciones de contracción económica. Son aspectos claves, como les decía, para las islas menores. Si algo podemos decir de este proyecto de ley es que permite simplificar, racionalizar y, sobre todo, actualizar nuestra normativa en materia tan importante para que un territorio fragmentado como el de nuestro archipiélago sea tomado en consideración. Les hablo de simplificar porque son bastantes los preceptos legales y reglamentarios que se derogan en este proyecto, como ha señalado ya la propia consejera, lo que implica quitar lo superfluo, reducir las cargas y trámites excesivos e innecesarios, aparte de clarificar los procedimientos de acción de las diversas administraciones públicas. Dará racionalidad orientando las reglas y los instrumentos de intervención para dotarlos de certeza y evitar duplicidades, así como actualizar, que implica poner al día la normativa que regula la protección, la ordenación y el uso del suelo respecto de la legislación europea y básica en los últimos 16 años. También significa dejar sin efecto los PAT, las calificaciones territoriales. Hoy el ciudadano está cansado de ir al ayuntamiento a presentar un proyecto y le dicen, ahora requiere la calificación territorial del cabildo. Van al cabildo y dicen, espere usted a que esto lo emitan los técnicos para volver. No tiene sentido. Desaparezcanlas todas y dejen en manos de los ayuntamientos la autorización y la concesión de la licencia. Simplifiquemos, seamos realistas y racionales, que eso es lo que está planteando este proyecto de ley, porque lo que no se puede es revertir el urbanismo, la ordenación territorial y la protección ambiental en una suerte de código pseudo-teológico que poco tiene que ver con lo que se precisa para preservar efectivamente los recursos naturales, a la par que entender y asegurar las necesidades básicas de los canarios. Y miren, en este minuto que me queda, es verdad que la ley tiene aspectos, inclusive algunos que yo no comparto, que los voy a señalar. Falta una ficha financiera. Es verdad que el Gobierno argumenta, como siempre hemos ayudado a los ayuntamientos y a los cabildos para planificar su planeamiento, le vamos a seguir ayudando. Pero si lo dotamos de una ficha financiera, inclusive es mejor. En segundo lugar, es conveniente regular el marco regulatorio, valga la redundancia, para las energías renovables tan importantes para nuestra economía canaria. Y
yo creo que es conveniente que reflexionemos acerca del papel de los cabildos canarios en el marco de la ley. A partir de ahí, si todos partimos de un diagnóstico adecuado, y hay generosidad, espero al minuto, señora presidenta. Se lo iba a dar, pero nada, y usted se ha anticipado, lo tiene, señor Curbelo. Cortar lo que iba a decir, que no es muy largo. Si hay generosidad, que yo no tengo ninguna duda, por parte de los socios que hoy apoyan al Gobierno, por parte del Partido Socialista y Coalición Canaria, y si hay voluntad de los dos grupos, porque yo no he escuchado al Partido Popular, pero en alguna ocasión le he oído decir que esta es una buena ley para Canarias, y yo lo comparto, nuestro grupo político lo comparte. Si ocurren esas dos cosas, estoy completamente seguro que habrá consenso para sacar la ley más importante que tiene Canarias para los próximos 30 años. Muchas gracias. Gracias.